es posible que Canadá tenga que enfrentarse pronto a una pregunta que creía haber desaparecido en gran medida. ¿Podría realmente independizarse una de sus provincias? En Alberta, una campaña separatista ha cobrado el impulso suficiente como para forzar que el asunto se someta a votación. A finales de año se preguntará a los votantes si la provincia debe permanecer en Canadá o iniciar el proceso legal hacia una votación vinculante sobre la independencia. Para muchos, el caso es profundamente partidista. Los partidos conservadores han gobernado Alberta casi de forma continua desde 1971, mientras que los gobiernos liberales a nivel federal han apoyado generalmente normas medioambientales más estrictas y límites más férreos al desarrollo de combustibles fósiles. Para la gente de Ottawa, esas políticas son necesarias para reducir las emisiones, pero para los albertanos, parecen un intento de debilitar la industria que paga las facturas de la provincia. Por ello, los separatistas creen que Alberta sería más rica y poderosa por su cuenta. Sin embargo, la independencia sería mucho más complicada que abandonar Canadá y quedarse con el petróleo. En primer lugar, Alberta no tiene salida al mar. Sus oleoductos cruzan territorio canadiense y su economía depende de los acuerdos comerciales negociados por Ottawa. Mientras tanto, las naciones indígenas poseen derechos derivados de tratados que la provincia no puede simplemente ignorar. Pero el mayor riesgo puede estar más allá. Incluso si el referéndum fracasa y Alberta sigue formando parte de Canadá, el cambio en la política federal podría dar nuevos bríos a los movimientos separatistas de otros lugares, especialmente en el curtido Quebec. Un país que casi se divide una vez, nunca olvida del todo por dónde pasa la línea de falla. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El movimiento separatista de Alberta no es nuevo. Durante décadas, muchos albertanos han sostenido que la provincia envía demasiado dinero a Ottawa a cambio de recibir muy poca influencia política. Gran parte de esa frustración proviene de la energía. Verás, Alberta se encuentra en el centro de la industria del petróleo y el gas de Canadá. La producción de energía sostiene empleos y gran parte de la economía provincial. Por lo tanto, las normas federales que afectan a los oleoductos, las emisiones de carbono o las exportaciones de petróleo tienen un impacto directo en las finanzas de Alberta, y esto ha enfrentado repetidamente a Alberta con los gobiernos liberales de Ottawa. El conflicto se volvió especialmente intenso bajo el mandato de Justin Trudeau, quien ejerció como primer ministro desde 2015 hasta 2025. Su gobierno introdujo medidas climáticas y políticas energéticas que resultaron profundamente impopulares en Alberta. Esas disputas sobre los oleoductos y la autoridad federal reforzaron la idea de que los intereses de Alberta estaban siendo ignorados. Luego, en 2022, el gobierno provincial aprobó la Ley de Soberanía de Alberta, que proporcionó a la provincia un marco legal para impugnar las medidas federales que considerara inconstitucionales. La ley se quedó muy lejos de la separación, pero reflejaba la creciente determinación de Alberta de oponerse a la autoridad federal. Y fue en este clima político donde el movimiento independentista popular moderno empezó a tomar forma a gran escala. El apoyo a la separación suele aumentar cuando el Partido Liberal controla el gobierno federal. Aumentó durante las disputas de finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, y luego volvió a subir tras las elecciones federales de abril de 2025. Esas elecciones recientes produjeron un inesperado regreso de los liberales bajo el mando de Mark Carney. Sin embargo, aunque muchos albertanos supusieron que Carney continuaría con la política de Trudeau, el nuevo primer ministro se desplazó en cambio hacia el centro político y trabajó para reparar las relaciones con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith. En noviembre de 2025, por ejemplo, Ottawa y Alberta firmaron un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación y apoyar al sector energético de la provincia. Esta reconciliación alivió parte de la presión separatista, pero un giro aún mayor vino de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump se burló repetidamente de la soberanía canadiense e impuso aranceles a los productos canadienses, pero la retórica fue contraproducente y, de hecho, fortaleció la unidad canadiense.
Incluso algunos albertanos que apoyaban la separación se mostraron menos dispuestos a debilitar a Canadá en un momento en que se enfrentaba a un vecino cada vez más hostil. Entonces, el liderazgo y el movimiento separatista se vieron envueltos en otra controversia. A finales de 2025 y principios de 2026, representantes del Proyecto Prosperidad de Alberta, que es el grupo que lidera la campaña separatista, se reunieron con miembros de la administración Trump. Según se informó, hablaron de cómo una Alberta independiente podría beneficiar a los Estados Unidos y de cómo Washington podría ayudar a la causa separatista. Cuando saltó la noticia, surgieron de inmediato sospechas de que el movimiento quería que Alberta pasara a formar parte de los Estados Unidos. Los líderes separatistas negaron tal afirmación, insistiendo en que querían que Alberta fuera independiente, no que se uniera a los Estados Unidos. Pero el daño ya estaba hecho. Muchos albertanos desconfían de Ottawa, pero también recelan de que Washington interfiera en la política canadiense. La reunión, por tanto, provocó una reacción violenta, incluso entre algunos partidarios de la independencia. Estos vaivenes en el apoyo ayudan a explicar por qué el movimiento separatista nunca ha crecido más allá de una minoría comprometida. La mayoría de las encuestas contemporáneas sitúan el apoyo a la independencia en algún punto entre el 25% y el 33%, pero nunca ha estado cerca de mantener una mayoría. Por lo tanto, aunque los separatistas tienen apoyo suficiente para forzar que el tema entre en la agenda política, aún no tienen apoyo suficiente para ganar. El 19 de octubre es la cita de Alberta con el destino. La pregunta número 10 de la papeleta interrogará sobre si la provincia debe seguir formando parte de Canadá o iniciar el proceso legal necesario para celebrar un referéndum de separación vinculante. La redacción es importante. A los albertanos no se les pide que aprueben la independencia de inmediato. Se les pregunta si el gobierno debería empezar a prepararse para una segunda votación legalmente vinculante en algún momento del futuro. Como contexto adicional, las provincias canadienses pueden organizar sus propios referéndums. En 2025, el gobierno de Smith redujo el número de firmas requeridas para una petición ciudadana, facilitando que las campañas cumplan los requisitos. Pero incluso si el voto separatista gana y el Parlamento acepta los resultados, Alberta tendría entonces que iniciar un proceso mucho más largo para separarse. En primer lugar, Alberta tendría que negociar con Ottawa y las demás provincias los términos de su salida. Estas negociaciones abarcarían casi todos los ámbitos de la gobernanza, incluyendo fronteras, deuda, ciudadanía, pensiones, propiedad federal, recursos naturales, comercio e impuestos. Además, la independencia también requeriría una enmienda a la Constitución canadiense, lo que podría llevar muchos años más. No hace falta decir que el camino hacia la independencia es complicado, pero incluso si Alberta nunca abandona Canadá, el intento en sí dejará huella. Esta es la razón por la que Ottawa se está esforzando ahora al máximo para evitar que crezca el apoyo a la independencia. Se están realizando esfuerzos para reparar las relaciones con Alberta y tomar más en serio las demandas energéticas de la provincia. El ejemplo más claro es la propuesta de un nuevo oleoducto desde Alberta hasta la costa de la Columbia Británica. Transportaría alrededor de 1 millón de barriles diarios a los mercados de ultramar, siguiendo en gran medida el corredor existente de Trans Mountain. El primer ministro Mark Carney remitió el proyecto a la Oficina de Grandes Proyectos, situándolo un paso más cerca de la realidad. Al momento de escribir estas líneas, la propuesta sigue en una fase inicial, pero su continuo progreso marca un hito importante. Ya no es meramente un proyecto de Alberta que busca inversores privados. Ahora cuenta con la implicación directa tanto del gobierno federal como del provincial. Irónicamente, la amenaza de separación puede haber ayudado a Alberta a obtener las mismas concesiones que debilitaron los argumentos a favor de la independencia. El argumento económico a favor de la independencia parece sencillo. Los separatistas dicen que Alberta se quedaría con una mayor parte de sus ingresos fiscales, escaparía de las normas medioambientales federales y obtendría el control total sobre su industria del petróleo y el gas. Sin embargo, si el Brexit demostró algo, es que abandonar una unión económica nunca es tan sencillo. Abandonar Canadá acarrearía toda una nueva serie de costes.
El primer problema sería la incertidumbre. El proceso de secesión podría durar años. Durante ese tiempo, las empresas no sabrían qué impuestos pagarían, qué normas comerciales se aplicarían ni qué gobierno las regularía. Como resultado, algunas inversiones se retrasarían, mientras que otras podrían trasladarse a otra parte. Alberta también tendría que crear instituciones que actualmente son proporcionadas por el gobierno canadiense. Las agencias federales, los programas sociales y los servicios administrativos tendrían que ser sustituidos por nuevos organismos provinciales. Hacerlo requeriría una financiación sustancial, trabajadores y años de preparación. El comercio también se volvería más complicado. Actualmente, Alberta se beneficia del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá porque forma parte de Canadá, pero una Alberta independiente no permanecería automáticamente dentro de ese acuerdo. Probablemente tendría que negociar un nuevo acceso con Canadá, Estados Unidos y México en su conjunto, lo que de nuevo podría llevar años. Sin embargo, quizá la mayor debilidad de Alberta sea la geografía. La provincia puede tener enormes reservas de petróleo y gas, pero no tiene costa. Su energía llega al mundo exterior a través de oleoductos que cruzan otras provincias canadienses o conectan con los Estados Unidos. Una Alberta independiente tendría que renegociar el acceso a esas rutas. De forma casi contraintuitiva, la provincia pasaría a depender inmediatamente de la cooperación con el mismo gobierno canadiense que acababa de abandonar. Ottawa y las demás provincias podrían exigir tasas, condiciones o concesiones políticas a cambio del acceso a los oleoductos. Así pues, aunque la independencia daría a Alberta el control formal sobre sus recursos, no le daría a la provincia una nueva ruta hacia el mar. Otro gran obstáculo para Alberta serían los tratados indígenas. Los líderes de las primeras naciones podrían argumentar que sus tratados se firmaron con la Corona y Canadá, no con una Alberta independiente. Como resultado, algunas comunidades indígenas podrían negarse a unirse al nuevo país, mientras que otras podrían exigir el control sobre sus tierras o negociaciones separadas sobre su estatus político. En poco tiempo, el movimiento separatista de Alberta podría enfrentarse a sus propios movimientos separatistas entre las naciones indígenas. Esa disputa podría incluso implicar a la monarquía. Según se informó, el rey Carlos expresó su preocupación por el movimiento separatista de Alberta tras reunirse con líderes de las primeras naciones en marzo de 2026. Es poco probable que el propio rey decida el futuro de Alberta, pero su implicación demuestra cómo la disputa podría expandirse mucho más allá de la política provincial. En conjunto, el escaso apoyo público, la perturbación económica, la geografía sin salida al mar, las negociaciones constitucionales y la oposición indígena hacen que la independencia de Alberta sea muy improbable. Sin embargo, a pesar de todo esto, puede que Alberta ni siquiera sea el frente separatista más serio de Canadá. Esa distinción corresponde a Quebec. El 5 de octubre celebrará elecciones provinciales. El partido independentista quebecois sigue en primer lugar, pero su ventaja se ha reducido. Una encuesta realizada en junio situaba al partido con un 30%, seguido de cerca por los liberales de Quebec con un 27%. Mientras tanto, menos de la mitad de los votantes decididos afirmaron que su elección era definitiva. El ambiente político es cada vez más inquieto. Quebec es un polvorín político a punto de estallar. Ya ha celebrado 2 referéndums sobre la soberanía. El primero, en 1980, fracasó por un margen cómodo. El segundo, en 1995, casi tiene éxito. La campaña para permanecer en Canadá ganó con apenas algo más del 50% de los votos. El líder del partido quebecois, Paul S. Pierre Plamond, ha prometido organizar un tercer referéndum si su partido llega al poder. Incluso si retrasa esa votación, un gobierno del partido quebecois probablemente exigiría una mayor autonomía de Ottawa. Actualmente, Quebec controla muchos ámbitos políticos, pero el partido trataría de ampliar esos poderes aún más. Hacerlo agitaría un avispero. Las relaciones entre Quebec y el gobierno federal caerían en picado. Para poner esto en perspectiva, Alberta y Quebec tienen razones muy diferentes para querer la independencia. El movimiento de Alberta trata principalmente sobre el petróleo, los impuestos, los oleoductos y la regulación federal.
El movimiento de Quebec, sin embargo, está vinculado a la lengua, la cultura y la creencia de que Quebec constituye una nación propia. Alberta nunca ha estado cerca de producir una mayoría independentista como la de Quebec. Así pues, aunque es improbable que Alberta se convierta en un país independiente y menos aún que se una a los Estados Unidos, la campaña separatista puede desencadenar consecuencias imprevistas de gran magnitud. Ya ha incluido una pregunta sobre la separación en la papeleta, ha empujado a Ottawa hacia una nueva asociación para oleoductos y ha profundizado las disputas sobre los tratados indígenas. Lo más importante es que ha vuelto a situar la idea de la independencia provincial en el centro de la política canadiense. Puede que Alberta nunca abandone Canadá, pero al asomarse por la ventana de la separación, otros podrían empezar a llamar a la puerta. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.